Imagina un reino sumido en el caos, donde el miedo gobierna y la muerte acecha en cada esquina. En el trono se sienta un hombre cuyo nombre todavía provoca escalofríos: Vlad el Empalador. Algunos lo llamaron héroe, otros un monstruo. Pero ¿quién era realmente? ¿Y cómo un príncipe de un pequeño reino inspiró al monstruo de Drácula, el vampiro más famoso de la historia? Prepárate para descubrir los oscuros secretos de su reinado de terror. Esta es la historia del verdadero Drácula, un hombre cuya crueldad no conoció límites. ¿Qué tan lejos puede llegar un hombre por poder y venganza? Quédate y lo descubrirás. La historia de Vlad Tepes comienza en 1431 en la ciudad de Sighișoara, en el corazón de Transilvania. Hijo de Vlad II Dracul, un noble que pertenecía a la Orden del Dragón, una sociedad secreta comprometida a defender la cristiandad contra los otomanos. Desde el momento de su nacimiento, Vlad estuvo destinado a una vida de violencia y traición. En 1442, la vida de Vlad dio un giro inesperado. Su padre, en un intento desesperado por mantener el control de su trono, entregó a Vlad y a su hermano menor, Radu, como rehenes al sultán otomano. Pasaron años en la corte otomana, aprendiendo las artes de la guerra y la diplomacia, pero también experimentando la brutalidad de sus captores. Fue en este lugar oscuro y traicionero donde Vlad comenzó a forjarse como el líder implacable que más tarde se convertiría. Su odio hacia los otomanos y su desconfianza hacia los nobles valacos creció, alimentando una sed de venganza que definiría su vida. Vlad regresó a Valaquia en 1448, después del asesinato de su padre y hermano mayor. El trono de Valaquia estaba en disputa, y Vlad aprovechó el caos para reclamar lo que consideraba legítimamente suyo. Pero su primer reinado fue breve. Fue derrocado rápidamente y obligado a huir. Sin embargo, esta derrota solo alimentó su determinación. En 1456, Vlad regresó con un ejército y tomó el control de Valaquia de manera definitiva. No solo recuperó su trono, sino que inició un reinado marcado por la violencia extrema. Vlad estaba decidido a consolidar su poder y no permitiría que nadie se interpusiera en su camino. Sus primeros actos fueron brutales y calculados. Vlad sabía que para mantener el control debía erradicar a sus enemigos, nobles desleales, traidores y cualquier persona que cuestionara su autoridad se convirtió en su objetivo. El empalamiento no era solo un método de ejecución para Vlad, era un mensaje. Era una advertencia visual a sus enemigos y súbditos. Desafiar al príncipe significaba sufrir una muerte lenta y agonizante. El empalamiento consistía en clavar a la víctima en una estaca afilada que poco a poco atravesaba el cuerpo. Los relatos históricos describen escenas macabras, bosques enteros de estacas, cada una con un cuerpo colgado, pudriéndose bajo el sol. Los relatos de sus crueldades no tardaron en propagarse. Según la leyenda, cuando los emisarios otomanos se negaron a quitarse el turbante ante Vlad, en lugar de castigarlos con una simple reprimenda, ordenó que los clavasen a sus cabezas para que nunca más los quitaran. Para Vlad, el empalamiento no era solo una táctica de terror, sino también una forma de justicia a su manera retorcida. No importaba si eras un noble, un campesino o un enemigo extranjero, nadie estaba a salvo de su ira. Vlad no solo luchó contra los enemigos internos de su reino, también se enfrentó a una de las mayores potencias de la época, el Imperio Otomano. En 1462, el sultán Mehmed II, famoso por la conquista de Constantinopla, marchó contra Valaquia con un ejército masivo. Pero Vlad no tenía intención de enfrentarlos en una batalla convencional. En cambio,
Empleó tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques nocturnos. En uno de sus movimientos más legendarios, conocido como la Noche del Ataque, Vlad y sus hombres se infiltraron en el campamento otomano, sembrando el caos y el terror. Mehmed y sus tropas se encontraron con un espectáculo infernal al día siguiente, un bosque de empalados. Miles de cuerpos colgaban en estacas alrededor del camino. El mensaje era claro: Valaquia no caería sin luchar y su príncipe estaba dispuesto a cualquier cosa para proteger su tierra. El legado de Vlad Tepes no terminó con su muerte, al contrario, su leyenda solo creció. En 1897, el autor irlandés Bram Stoker publicó Drácula, una novela que combinaría elementos históricos de Vlad el Empalador con el folclore europeo sobre vampiros. Así nació el mito de Drácula, el vampiro inmortal. Aunque Vlad nunca bebió sangre ni tuvo poderes sobrenaturales, su sed de venganza y brutalidad lo convirtieron en la figura perfecta para el terror gótico. Stoker se inspiró en la reputación despiadada de Vlad y su título, Drácula, que en rumano antiguo significa hijo del dragón y en algunos contextos, hijo del diablo. El mito de Drácula se alimentó del miedo y la fascinación por lo desconocido, fusionando la realidad de un príncipe cruel con la leyenda de un ser inmortal que acecha en la oscuridad. Vlad se convirtió en algo más que un líder medieval. Se convirtió en un símbolo del terror eterno. En 1476, Vlad volvió a perder su trono y, en su intento por recuperarlo, encontró su fin trágico. Durante una emboscada, Vlad fue asesinado y su cabeza fue enviada al sultán Mehmed II como trofeo de victoria. Su cuerpo, según algunas fuentes, fue enterrado en un monasterio sin marcar, pero otros afirman que desapareció misteriosamente. Incluso en la muerte, Vlad no tuvo descanso. Su leyenda se volvió más aterradora con los años, con historias de su espíritu rondando los bosques de Valaquia, y algunos creyendo que nunca murió realmente, sino que sigue buscando venganza. Para sus enemigos, su muerte trajo alivio. Para su pueblo, dejó una sensación agridulce. Había salvado su tierra, pero a un costo inimaginable. La figura de Vlad el Empalador sigue siendo controvertida. Para muchos rumanos, es un héroe nacional que defendió su tierra contra invasores extranjeros, una figura que luchó por la independencia de su reino a cualquier precio. Sin embargo, para sus enemigos y para gran parte del mundo, es recordado como un tirano sanguinario cuyo nombre se convirtió en sinónimo de horror. Vlad no era un vampiro ni un monstruo sobrenatural, pero su sed de sangre era real. Su vida y acciones nos muestran el lado más oscuro del poder y nos recuerdan que la historia a menudo está teñida de sangre y traición. En el balance de la historia, Vlad Tepes queda atrapado entre la luz y la sombra, entre la realidad y el mito, como un reflejo de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando se deja consumir por la ira, el miedo y la venganza. Esta es la historia de Vlad el Empalador, el verdadero Drácula. Una historia que nos recuerda que, a veces, la realidad es mucho más aterradora que cualquier ficción. Si te ha intrigado este relato, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en la próxima exploración de los oscuros recovecos de la historia en El Guardián del Pasado. ¿Qué opinas? ¿Fue Vlad un héroe o un villano? Déjanos tu comentario y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.